Conversamos de scripting. Scripting, ¿cierto? Una herramienta súper poderosa al momento de desarrollar, bueno, un amplio abanico de aplicaciones, pero en particular videojuegos, porque nos permite iterar rápido. Ya no hay que compilar el código de nuevo y nos presenta un framework de trabajo mucho más sencillo que algo como C++. Entonces es menos propenso a errores. Y en muchos casos es suficiente. Por eso, por ejemplo, se pueden implementar juegos completos en Unreal Engine utilizando solo el scripting visual o en Godot utilizando GDScript, ¿cierto? Y no siempre es necesario acceder a la parte C++. Entonces, en general, al construir un game engine vamos a estar, probablemente vamos a estar interesados en proporcionar algún mecanismo de scripting, ¿ya? Revisamos un ejemplo básico de Sol, o sea, perdón, de Lua vía Sol, ¿cierto? Sol, este grabber conveniente que nos simplifica la vida, hace gran parte del heavy lifting necesario para manejar Lua y nos da una interfaz bastante sencilla. Pero quería aplicar esto a una base de código, ¿cierto? Donde podamos crear entidades que se muevan. Y esa base de código, en este caso, es Notophagus. Entonces, implementé este ejemplo, Notophagus Lua Demo, ¿ya? Y la idea es generar una aplicación de Notophagus donde las entidades, los game objects, se están generando vía scripting. Ese era el objetivo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo tradicional, voy a tomar el código, voy a hacer un directorio, le voy a llamar Notophagus Lua Demo. Y ahora voy a utilizar los presets clásicos que he utilizado en otros videos. Y compilamos el proyecto. En el intertanto, vamos a explorar el código. ¿Qué es lo que está pasando? En mi carpeta source, si se fijan, tengo, bueno, varios archivos, pero hay solo un único archivo CPP. ¿Ya? Y este archivo en 294 líneas se preocupa de cargar los archivos de scripting vía Sol. ¿Ya? Esa es la gran gracia de todo esto. Y esos archivos de scripting están acá mismo, son los de extensión .lua. Estoy utilizando el lenguaje Lua para ellos. ¿Ya? Así que em, quiero ejecutar este código que está aquí en demo para que veamos a lo que vamos a llegar. Set as startup project, ¿cierto? Un único archivo C++ y lo ejecuto y creo que va a fallar. ¡Ajá! ¿Por qué? Porque esto necesita un archivo de inicialización. Aquí me dice Lua file to initialize our canvas, ¿cierto? Es requerido. Y uno para actualizar, uno de update. Entonces, yo tengo ese archivo de inicialización acá, init, que bueno, tiene bastantes valores. Entonces se los tengo que dar como argumento. ¿Ya? Una forma de hacer eso es venir aquí a Properties y Debugging, vengo aquí a All Configurations y pongo acá Command Arguments. ¿Ya? Voy a configurar como archivo de entrada los mismos que estoy usando acá en el código fuente. ¿Ya? En el código fuente tengo source, entonces estoy en este directorio, copiar, lo pego aquí y acá tengo el archivo init.lua. Dejémoslo ahí por ahora. Ok, entonces presiono play y, y algo falló. Ah,
tengo que decirle que es la opción I, ¿cierto? Eso es lo que me reclamaba. Ok, ahora sí. Acá está. Estoy generando esta visual, ¿ya? Aquí me avisa en el log que se inicializó el script de Lua, eh, o sea, el initialization script se cargó exitosamente, ¿ya? Y no se proporcionó un script para una función de update. Entonces ahora hagamos eso. Voy a agregar el de update. Para eso necesitaba el "-u". Pego el directorio y update.lua. Ok. Y está acá en el código fuente update.lua. Ya es esta función que tengo acá. Ya la vamos a revisar en detalle. Lo que quiero mostrar en este paso es que está funcionando. ¿Ya? Está imprimiendo cosas en la terminal y se están ejecutando funciones, tales que esto se anima, ¿cierto? Se va actualizando en tiempo real. Entonces, maravilloso. Queremos ver ahora cómo logramos implementar todo esto. ¿Ya? Miremos primero el de inicialización. Ya son bastantes líneas, pero bueno, acá en Lua todo es una tabla. Así que genera paletas. Estas son las paletas de colores. Aquí cada cuatro números tengo un color. Es RGBA, ¿cierto? Con alfa la transparencia. Entonces acá tengo la paleta de colores primaria, ¿cierto? Que es el negro, RGB, después aquí es el amarillo y todas las combinaciones posibles. Acá tengo una paleta de colores para el color verde, otra para el color rojo. Tengo aquí una descripción de los píxeles en estilo Notofagus, ¿cierto? Que me describe una N, si es que la alcanzan a visualizar. Aquí hay una N, acá hay una O. Entonces tengo descripciones en píxeles. Y después tengo acá texturas. Creo texturas a las cuales le puedo asignar una paleta de colores. Acá estoy asignando esa paleta directamente. Acá genero una textura de 4x4 y aquí describo los colores. Esto es lo que vi en el ejecutable. Podría dejarlo abierto. Esa es la primera textura. ¿Se fijan? Con los colores. La que está aquí al centro. Y después genero nuevas texturas. Una verde y una roja. La verde, bueno, ambas son de 8x8, pero utilizan paletas de colores diferentes. Ya una utiliza la verde y la otra la roja. Entonces acá, si se fijan, la diferencia es que, por un lado, pude definir el contenido de palette, ¿cierto? De la paleta dentro del mismo código, o puedo referenciar una tabla que esté definida en otro lugar, ¿cierto? Que reutilizo la información de acá. Eso puede ser bastante conveniente para no tener que escribir tanto código o reutilizar paletas de colores o descripciones de píxeles. Entonces acá tanto red como green, ¿cierto? Utilizan el mismo tamaño, pero utilizan paletas distintas. Entonces la gracia es que yo puedo modificar mi archivo de scripting. Por ejemplo, pongamos aquí el otro modelo, el de la O. Voy a poner aquí el de la O. Y de hecho quizás cambiemos... sí, pongamos la otra paleta. Por ejemplo, Primary. ¿Ya? Que esté la versión roja y la Primary. Y ahora yo puedo ejecutar el código sin necesidad de compilar. ¿Se fijan? Funcionó inmediatamente. No tuve que compilar. ¿Ya? Y fantástico, fantástico. De hecho, esto tiene, bueno, teclas del control vía teclado, que es lo que heredé del código base que utilicé. ¿Ya? Pero eso no está en el alcance del script. Ese es el poder del scripting. ¿Ya? Entonces, bueno, definí las texturas y después acá tengo un arreglo de texturas. Tengo la textura 0, la 1 y la 2. En realidad en Lua los índices parten del 1, pero no importa porque esta información le va a llegar a C++ y C++ va a ser quien interprete la información. Así que
Acá cuando defino las bellotas, tengo la bellota, la primera está referenciando la textura 0, la segunda bellota la textura 1 y la tercera bellota la textura 2. Y las bellotas las ordeno acá en otra tabla, ¿cierto? De bellotas, ¿ya? 0, 1 y 2, ¿ya? Y acá también puedo hacer, por ejemplo, otro cambio, que la primera bellota ahora tenga asignada la textura 1. Y de hecho pongamos todas las bellotas con la textura 1. Y de nuevo podemos venir y probar nuestro código. Y ahí está, ¿cierto? Y también puedo controlarlo igual que antes. Y bueno, maravilloso. El punto del scripting, ¿cierto? Entonces, editando el código acá, súper rápido puedo explorar parámetros, configurar distintas situaciones, como por ejemplo los cambios que hemos hecho, e incluso podría agregar quizás otra bellota. Podría, démosle un nombre a esto, bellota, bellota X, ¿cierto? Y bellota X. Y esa bellota la agrego a la lista. Y mi expectativa de esto es que, de hecho, pongámosle un color distinto. Pongamos la textura 2. Que esa es la O color rojo. Y pongamos esto en una posición distinta. Quizás en el X10 y en el I80, ¿cierto? Y acá pude crear rápidamente la bellota o textura que está por allá arriba, ¿ya? Entonces puedo crear una cantidad de elementos arbitrarios, puedo construir un mapa solamente editando el scripting. La otra patita era la de la actualización. Ah, ya, bueno, la última línea acá, esto es lo que está recibiendo mi programa, esta definición de bellotas. Ya esta lista es la que mi programa C++ está transformando en información y se la envía a Notofagus para que realice su proceso de rendering y de interacción. Ya vamos a ver eso en detalle. Pero miremos un poquito el update. Yo sin que mueva nada, o no presione teclas, ¿cierto? Hay una bellota que se está moviendo. La lógica de esto es que aquí, bueno, dentro de ese archivo defino yo una función update que recibe el delta t, ¿cierto? En segundos. Y bueno, acá tengo bastante código comentado que pueden explorar. Eh, Quizás debería borrarlo simplemente. Pero lo que hace este código es súper sencillo. Bueno, aquí estoy calculando el tiempo y creo que ese no lo uso. Sí, lo estoy imprimiendo. Lo estoy imprimiendo aquí en la primera línea. ¿Se fijan? Imprimo la marca de tiempo. Em, por supuesto, en un juego profesional esto no, no es súper lento, ¿cierto? Estoy ralentizando el videojuego sin propósito en release, ¿cierto? Pero en debug esto me puede servir para monitorear cosas, ¿ya? Y lo interesante es que estoy imprimiendo cosas desde scripting. Entonces, si quiero hacer un print rápido para debuguear o para visualizar cierta información, la puedo inyectar en el script y no necesito recompilar o en el sector de C++, ¿cierto? Siempre y cuando lo que me interese esté en este otro mundo, en el mundo de Lua u otro script que estén utilizando ustedes. Ya, entonces tengo el tiempo y aquí selecciono una bellota, en particular selecciono la bellota 2. El orden queda dado por el init, ¿cierto? Que vimos recién. Entonces tengo la bellota 0. De hecho, no. Este código está en Lua, así que en este caso los índices están en índice Lua, así que esto sería la bellota 1, la 2 y la 3 y la 4. Ya parten del índice 1. Hay que tener ese cuidado. Y por esa razón, quizás utilizar esta indexación en base a un número no es la mejor forma, porque C++ va a entender la indexación basada en 0 y Lua la indexación basada en 1, perdón. Entonces no hay una correspondencia.
uno podría implementar una función que haga calzar las cosas, ¿cierto? De forma tal de que Lua siempre acceda al mismo elemento con el mismo ID. Otra forma puede ser utilizar, en vez de aquí una lista simple, utilizar con claves. Entonces tengo un nombre de la bellota y después la bellota. Entonces acá yo me puedo referir a las bellotas por ese nombre, ¿ya? Les doy un nombre, por ejemplo, no sé, player igual bellota player. N roja igual bellota roja. ¿Ya? Esa sería quizás una mejor implementación, aunque es un string en vez de un entero, que el entero es más rápido, pero te puede ayudar a organizar tu programa y a entenderlo mejor. Bueno, volviendo, selecciono una bellota, esto aquí me consigue una referencia y modifico aquí la velocidad. Entonces tomo la posición X, ¿cierto? Y le sumo aquí una dirección, la dirección 1. En la dirección positiva, velocidad por tiempo. Si me escapo de la pantalla, cambio la dirección. Y si me escapo de la pantalla, ¿cierto? En la dirección negativa, ahora vuelvo a cambiar la dirección a positivo. Y también aquí estoy accediendo a Player Bellota, que esta es la bellota 1, que desde el código C++ estoy asignando esa bellota al jugador. Esa tiene el control del usuario vía teclado. Entonces acá estoy imprimiendo toda esa información. Entonces de nuevo puedo volver a presionar play y estar atento que si yo muevo, presiono aquí las teclas A o D o W. De hecho, A o D, solo estoy imprimiendo la coordenada X. Se fijan que cambia el valor del centro. Entonces lo que estoy ejecutando en C++ está siendo visible desde el mundo del scripting. Y la bellota que se está moviendo acá horizontalmente es un movimiento controlado desde el mundo del scripting. ¿Ya? Eso es lo interesante. Entonces acá tengo todos los mundos conversando. Por supuesto, esto es una implementación bien primitiva, la que aproveché yo personalmente para aprender esto. Pero es suficiente y es lo que ustedes pueden implementar para sus propios proyectos, ¿ya? Entonces veamos un poquito cómo logramos este efecto. Vamos a... Bueno, Notophagus estaba como un submódulo Git y la gracia es que no hay que tocar Notophagus. Notophagus está autocontenido en su código fuente. ¿Ya? Hay que en realidad solo acceder a la API pública. Esa es la idea, ¿cierto? Mantener los códigos por separado. Pero en el mundo del scripting, dado que estoy haciendo esto aparte, voy a generar mi propia versión de los objetos. ¿Ya? Y los objetos más importantes en este caso son las texturas, para poder definirlas yo en base a esta descripción de píxeles, de colores, ¿cierto? Es de mi interés realizar ese tipo de descripción en un script Lua. Entonces, por ejemplo, acá el objeto texture de Notophagus, lo voy a dejar aquí al lado. Eh, bueno, el mismo archivo acá está definiendo un pixel, una paleta de colores y data de texturas y después finalmente la textura. El mismo archivo me define un montón de cosas. Sin embargo, acá en el mundo del scripting, yo estoy definiendo una textura en estas pocas líneas, ¿ya? Esa definición de textura incluye desde ya un tamaño ancho y alto. Desde ya los píxeles que va a tener, si se fijan, van correspondiendo. Y la paleta. La paleta está siendo entendida como un stud vector de flotantes y los píxeles un stud vector de enteros de 8 bits, ¿ya? Sin signo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este objeto TextureScript es una versión, digamos, resumida de Texture. Texture es de Notophagus, TextureScript es de mi versión aquí custom, ¿ya? No definí todos los tipos. ¿Pude haberlo hecho? Sí. Pude haber definido un pixel script, un color palette script,
Texture Data, Script. Pude haber hecho absolutamente todo, pero iba a ser más trabajo. Y aquí la pregunta es, al mundo del scripting, ¿necesito darle acceso a todas esas estructuras de bajo nivel? Puede ser necesario o no, según el caso de uso. Ya en este caso, como a modo de ejemplo, simplemente decidí que no. Así que definí una textura de esta forma. También lo definí dentro de un struct donde todo es público. Ya no tengo una interfaz privada. Esa es la manera más fácil de hacer la integración con Sol, o sea, utilizando Sol. Y ya vamos a ver por qué. Eh, También se puede hacer de otras formas, ¿ya? Pero esta manera es la que yo encontré más fácil. El siguiente objeto que definió en el mundo del scripting es la bellota. La bellota obviamente también existe acá en el mundo Notophagus. Y este mismo archivo, bueno, aquí está la definición y como atributos tiene una transformación del tipo transform, tiene un ID de textura, eh, un offset de profundidad, esto nos sirve para ordenar lo que se ve, ¿cierto? Lo que queda superpuesto, lo que queda de fondo, y un booleano que me dice si se ve o no se ve en caso de que quiera ir ocultando eh, algunas bellotas, ¿cierto? Entonces acá en el fondo hice esa traducción simple, pero en vez de almacenar un objeto transform completo, guardé los parámetros por separado. ¿Ya? Son los mismos que me definen el objeto transform. Puedo revisar acá, pero tengo la posición, que aquí era un vec2, acá no tengo vec2, así que las guardé por separado, un x e y, escalamiento, y definí adicionalmente un escalamiento uniforme y un ángulo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto es simplemente un modelo simplificado de lo que es bellota, lo puse acá. Tienen algunos métodos que ya los vamos a revisar. ¿Ya? Pero vamos al main. El main no tiene tanto código, bueno, relativamente. Esta parte del control ya la hemos revisado, es lo mismo de otros ejemplos, así que no voy a entrar en detalles ahí. Pero, comienza nuestro programa. Utilizo argparse para parsear argumentos y aquí tomo un script para encontrar el, el archivo de inicialización, el init.lua. ¿Ya? Entonces dash i va a buscar por un archivo y me guarda el nombre aquí en input file. Y el dash u, el update file, ¿ya? Y lo va a guardar por ahí. Y aquí utiliza esos archivos para parsear la información. ¿Ya? Aquí código notepad, defino un tamaño, defino un canvas y defino dos arreglos donde voy a almacenar las texturas y las bellotas. ¿Ya? Y estas son las que voy a referenciar más tarde. Aquí creo mi máquina de estado, o sea, no máquina de estado, mi virtual machine de Lua a través de Sol. Cargo las bibliotecas básicas para que estén disponibles. De momento en realidad no las estoy utilizando, pero podrían utilizarlas. Si no las quieren ahí, pueden sacarlas. Y estas dos líneas hacen el primer proceso de la magia. ¿Ya? Le registro a la virtual machine de Lua los tipos de datos texture script y bellota script. Entonces vamos a go to... pero me va a abrir el mismo archivo. A ver si podrá abrir. Voy a hacerlo así. Ya, tengo el mismo archivo arriba y abajo. Entonces acá go to definition. Aquí tengo la función add user type. Si se fijan, aquí estoy aplicando sobre la clase. Eso es porque es un método estático, ¿cierto? Tengo aquí static. Y bueno, esto es público. Y lo que hago es, dentro de este método, es utilizar esta keyword de sol que me define un tipo del usuario. Lua tiene sus tipos básicos, que son los numéricos, los strings, ¿cierto? Em, y si yo quiero un tipo de dato, bueno, y las tablas, pero si yo quiero un tipo de dato custom, como en este caso texture script, tengo que definirlo. Entonces acá defino para el mundo del scripting el objeto texture, ¿ya? Y que va a estar pegado o conectado a texture script, que es esta misma clase.
¿ya? Entonces eso se especifica ahí. Constructor, aquí se pueden poner los argumentos que va a recibir, pero como es un struct sin constructor, todo bien así nativo, plano, por simplicidad de una primera implementación, lo puse sin argumentos, ¿ya? Pero esta es la sintaxis que hay que utilizar. Aquí va el constructor del texture script. Entonces, cuando en scripting genero un objeto texture nuevo, se va a ejecutar ese constructor. Y lo siguiente es pegar, ¿cierto? O asociar los argumentos del mundo del script a los argumentos del mundo C++. Entonces, en el mundo del script, cuando se refieren a with, se va a referir al argumento o al atributo, ¿cierto? With de texture script, que es el que está aquí. Cuando se refieren a height, lo mismo, a pixels, los píxeles que están por acá, ¿cierto? Y palette. Y pasa el equivalente con la otra clase que expuse, que estoy exponiendo al mundo de scripting, con Bellota. Bellota también tengo un constructor y aquí asocio todos los parámetros. ¿Ya? De hecho, acá, ya, la diferencia entre estos dos métodos, ¿cierto? Es que acá solo estoy pasando un número, o sea, perdón, una función y acá estoy pasando dos y si se fijan es exactamente la misma, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La primera tiene que ver con lectura y la segunda tiene que ver con escritura. Entonces acá en Bellota estoy dándole permisos de escritura. El mundo de scripting, cuando modifique ScaleX, o sea, cuando quiera leer ScaleX, lo va a cargar de esta forma. Y cuando quiera escribir, va a utilizar eso mismo, ¿ya? La biblioteca Sol se preocupa de hacer la magia por dentro, ¿cierto? Se da cuenta que esto es una variable, entonces si escribo en una, va a escribir en la otra. Ya esa es la gracia o equivalencia que se realiza. Las texturas, en este caso no lo estoy haciendo. Podría hacerlo, no cuesta nada, pero es porque en realidad Notofagus no aguanta que yo modifique la versión actual, ¿cierto? En tiempo de grabación de este video. El Notofagus no soporta que yo modifique las texturas en runtime. Ya hay que hacerlo en tiempo de inicialización. Así que no necesito escribir valores después, ¿cierto? Solo al principio, ¿ya? Pero sí las bellotas yo creo que si la muevo desde el mundo del scripting, eso se vea reflejado posteriormente en C++, ¿ya? Perfecto. Entonces, con estas dos líneas, configuré la máquina de estado, perdón, la Virtual Machine Lua con tipos de datos nuevos. Ahora mi Virtual Machine de Lua posee estos tipos de datos y sobre eso yo le digo que ejecute un archivo, ¿ya? Que ejecute este archivo de script. Y el save script file es el comando, bueno, save, que me va a acusar errores, ¿cierto? Y acá si todo funciona bien me va a imprimir este mensaje. Y si no, me acusa algún problema, ¿cierto? Esto pasaría si es que estoy, por ejemplo, utilizando Lua incorrectamente, utilizo alguna funcionalidad que no tiene, algún problema de sintaxis, etc. Ahí me va a acusar error. Ya no es culpa de C++, sino que es culpa del archivo de Lua. ¿Ya? Y procesa el archivo de inicialización. Entonces podemos mirarlo, que estaba por acá, el init, ¿cierto? Y, y Y bueno, se definen varias cosas, pero lo importante o lo más importante en realidad es ese arreglo de texturas y ese arreglo de bellotas. Entonces yo ahora quiero recuperar esa información desde el mundo del scripting al mundo de C++. Y eso es justamente lo que hago con estas dos líneas, la 188 y 189. Después de ejecutar el archivo de scripting, la Virtual Machine de Lua tiene estas definiciones: textures y bellotas. Existen ahí. Entonces ahora tengo que ir a buscarlas. ¿Ya?
Entonces, la forma de ir a buscarlas es así. Accedo a la Virtual Machine entre corchetes, bellotas o textures o cualquier variable que esté definida acá. También podría pedirla, pero tengo que a este get darle como argumento de template el tipo de dato. ¿Ya? Y acá esto es bastante trabajo si uno quisiera hacerlo utilizando Lua nativo, pero gracias a Sol, Sol tiene la implementación hecha y realiza bastante magia para transformar esta data que se procesó en este punto de la historia. Esto es una tabla Lua. Entonces, al yo hacer get con este tipo, un stud vector, se transforma la información. Ya no es una tabla de Lua, y me retorna la información transformada en un stud vector. Entonces yo lo puedo capturar de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Se transformó la data y yo aquí estoy recibiendo una copia. Entonces, en el mundo del scripting existe una lista, bueno, en realidad esto es una tabla de bellotas y una tabla de texturas, pero acá yo en C++ recibí una copia. ¿Ya? Ahora, yo en realidad no estoy interesado en no estoy interesado en mantener esas tablas Lua. Yo lo que quiero es que si desde el mundo de Lua yo modifico las bellotas o las texturas, em, quiero que se me modifique directamente el código C++ nativo correspondiente. ¿Ya? Entonces yo necesito que el dueño de la información esté en C++, no en Lua. Porque lo que está en C++, yo después, si lo modifico, se lo entrego a Notofagus para que lo renderice. Y la forma de hacer eso es, al menos la forma que encontré yo más conveniente, es simplemente pisotear el valor, ¿cierto? Antes Lua bellota, ¿cierto? Estaba asociado a esto, que es una tabla de Lua, y ahora en esta línea, 191, yo voy a pisotear, volver a definir bellotas, ¿cierto? Con aquí una referencia, o sea, en realidad esa es la dirección de memoria del stud vector bellota script. Entonces ahora Lua en bellotas lo que tiene almacenado como memoria ya no es una tabla Lua, sino que es un stud vector bellota script. Eso se ve una línea súper simple, ¿cierto? Que parece una asignación, pero es extremadamente importante. Si yo acá no utilizo esto, no utilizo referencia, lo que va a pasar es que se me va a guardar una copia. Entonces, si yo modifico desde Lua algo, no tengo cómo recuperarlo en C++. O sea, hay que hacer otro juego, ¿cierto? Voy a tener que pedir la información de nuevo y pagar esa copia compleja. Pero la idea es que si yo le paso la referencia, Lua, de alguna manera, la tabla que maneja, la tabla Lua, se mapea a la memoria que ya está definida en C++. Y ese mapeo mágico lo realiza Sol, ¿ya? Entonces esto es súper bueno. Entonces aquí, en el fondo, con esta línea, yo me olvido de la definición tabla que se realizó en Lua y ahora se transformaron en stud vector de C++. ¿Ya? Esto es súper importante. Y em, ahora proceso esta información y voy a generar la información que necesita Notofagus. Notofagus necesita llamar a canvas add texture y canvas add bellota para que se registren, ¿cierto? Y cuando se registran me retorna el ID y después yo puedo referenciar esos IDs aquí con con ese stud que definí antes, ¿dónde estaba? Acá está el stud vector de texture ID y de bellota ID. Esto es código Notofagus de lo mismo que hemos revisado antes. Entonces, eso es. Aquí itero sobre todas las texturas del mundo, o sea, que ya existen en C++, pero son de este tipo de dato texture script. Entonces, no son del tipo de dato texture que Notofagus texture, ¿ya? Son texture script. Y lo mismo con bellotas, no son del tipo Notofagus bellota, sino que son del tipo bellota script.
Entonces tengo que realizar la transformación. Y como se ve acá, eso lo realizo aquí con el método o con función, ¿cierto? ToCpp. Y esa es la que me implementé aquí arribita. Entonces voy aquí al ToCpp, go to definition. Y eso es lo que implementé acá en bastantes líneas en realidad. Entonces, desde acá abajo estoy llamando que el texture script se transforme en un texture. Voy a volver por acá y tengo que abrir el texture. Ya, entonces, el objeto, ¿cierto? Texture script tiene este método toCpp que me va a retornar un Notophagus texture. Entonces acá implemento esto, ¿ya? Genera una textura, invoco al constructor en esa línea con ciertos valores por defecto. Ese es el color inicial, pero lo importante es aquí es el ancho y alto. Reviso que la paleta de colores esté bien construida. Esto es simplemente una lista de cada 4 números tengo un color, entonces tiene que ser múltiplo de 4, si no voy a simplemente lanzar una excepción, no me voy a hacer cargo de eso. Otra forma hubiese sido definir un vector de colores y cada color que tenga 3 valores, ¿cierto? RGB o RGB alfa e implementar todo eso, pero iba a ser más trabajo que un poco rompe el propósito educativo de este tutorial, así que no lo quise hacer y también se mantiene en línea con esto sencillo porque acuérdense que aquí está la magia, aquí estoy transformando un vector simple en una tabla Lua. Entonces, un vector de vectores, pedirle a Sol que lo transforme en una tabla Lua es digamos, un nivel de esfuerzo mayor y empecé a tener bastantes errores. Probablemente se puede de alguna forma, pero preferí tomar este enfoque que es, digamos, minimalista o más sencillo, ¿ya? Entonces, la paleta tiene que tener ciertos múltiplos de 4 porque, o sea, tamaño múltiplos de 4 porque cada 4 números flotantes voy a tener un color. Entonces, acá define la paleta de colores. Dado que conozco ese largo, puedo definir el tamaño. Aquí definí resize es distinto de reserve, ¿cierto? Resize efectivamente está agrandando el arreglo a ese, o sea, el vector a ese tamaño y está inicializándolo. Por lo tanto, después puedo acceder con corchetes y aquí voy generando el GLM color, ¿cierto? Con los 4 valores. Después avanzo 4 y me muevo al siguiente color, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después finalmente voy asignando esos colores. ¿Por qué? Porque por el lado del color palette, aquí estoy creando el color palette. El color palette necesita un vector de colores, ¿ya? De GLM vec 4. Entonces estoy construyendo eso en base a la información que tengo. Y cuando ya está listo, lo puedo setear. Y acá tengo un método para setear los píxeles. Cada píxel aquí está definido como un entero, ¿cierto? Y acá en textura, este método lo agregué, de hecho, para que esto funcionara. Recibe un iterador que simplemente copia los números, ¿ya? Es bien sencillo, se asume que esto va a funcionar. Si existiera algún error acá, sería razonable lanzar una excepción, pero como lo implementé así, eh, es bastante sencillo, ¿ya? Si todo está bien, va a funcionar. Si algo está mal, algo va a fallar, ¿ya? Y listo, configuré mi textura. Desde el mundo del scripting, del texture script, pude generar un Notophagus texture. Y bueno, no lo voy a ver para no extender de sobremanera el video, pero bueno, acá transformé el texture script en Notophagus texture, lo agrego al canvas y voy guardando los ID para poder referenciarlos más tarde. Realizo exactamente lo mismo con las bellotas. El ToCpp se adapta a la implementación de bellota. Y listo. ¿Ya? Ahora ya tengo la inicialización
Lo que viene ahora es la parte del tick o update o frame start, ¿cierto? El ciclo de actualización de mi aplicación interactiva. Entonces, si existió un archivo de update, ¿cierto? Por eso estoy comprando con el string vacío, porque ese es el valor que utilicé aquí para inicializar eso. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, si existió, lo ejecuto. Ya, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Vamos a abrir el update.lua. Ya, ejecuté el código que está acá. Entonces ejecuto esto de una sola vez. ¿Ya? Todas estas 55 líneas donde en realidad no estoy utilizando, solo estoy utilizando este poquito, ya ese poquito. ¿Ya? Y nada más. ¿Qué ocurrió? Que la Virtual Machine ahora ejecutó, por lo tanto, incluye la Virtual Machine de Lua, tiene una definición para la función update. ¿Ya? Eso es lo importante. Eso es lo que pasó en este sector del código. Se ejecutó. Si se ejecuta correctamente, de hecho acá debería imprimir un mensaje, ¿cierto? Buena onda, igual que la vez anterior. Aquí con initialization Lua script. Voy a ponerlo acá. Este sería un update Lua script cargado exitosamente. Y si falla, bueno, acuso un error y termino el programa. Y si no hay, ¿cierto? Aquí que me avise también. Lo estoy dejando como opcional en caso de que alguien quiera hacer algo sin función update, también va a funcionar el programa. Y listo. Entonces ahora la Virtual Machine tiene esta definición de función. Y ahora dentro de mi update, que esto es lo que le paso finalmente aquí a Notophagus, está aquí más abajo, ¿cierto? Cuando le digo al canvas que se ejecute con ese controlador y con esa función de update. Dentro de esta lambda de update, la magia de Lua está pasando aquí, en estas dos líneas. En estas dos líneas estoy diciéndole a la Virtual Machine de Lua que ejecute la función update. En realidad aquí se la pido, la guardo en este objeto que es de tipo solve function y ese objeto puedo ejecutarlo de esa forma. Y le paso el dt que viene aquí de la función de la lambda update, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué está pasando? Aquí estoy ejecutando el método update y le estoy pasando el argumento de dt. Entonces estoy llenando ese argumento que necesita. Y eso es todo. Y también se pudo hacer esto en una línea de esa forma. ¿Ya? Eso también funciona. ¿Ya? Pero encuentro la otra sintaxis un poco más bonita porque así tenemos conciencia, ¿cierto? De que eso, eh, la Virtual Machine, al llamarlo de eso, me revuelve un objeto del tipo solve function y luego ese objeto yo puedo ejecutar el método operator paréntesis y que internamente va a ser traducido a llamar a la función. ¿Ya? Entonces, acá se procesa, acá estoy pidiendo el player bellota, estoy pidiendo una bellota que es la bellota en la posición de ID 0, la primera bellota que registré. Tengo aquí, bueno, ingui, que no tiene relevancia en este caso. Según las teclas que se presionen, modifico al player bellota. Y si se fijan, el player bellota estoy trabajando sobre el bellota script. Ese bellotas está definido, es el que conversamos recién. Es un stud vector de bellota script. Entonces acá tengo mi código. Esto es distinto a los ejemplos que vimos antes de Notophagus sin script. Acá estoy realizando todos mis procesos sobre el objeto bellota script. Entonces acá modifico la información. Aquí un clamp para que no se escape de la pantalla. Y ejecuto el Lua update, que acá Lua también va a modificar el bellota script, ¿cierto? Los objetos de tipo bellota script, porque eso es lo único que la Virtual Machine de Lua tiene acceso. Y si yo quiero que esto se renderice con Notophagus, tengo que transformar toda la información de bellota script a Notophagus bellota. Y eso es justamente lo que hago acá. Entonces aquí pido el objeto bellota script, pido el objeto correspondiente bellota y aquí ese método
modify es una otra función estática, también miremosla. Go to definition. Este también es static, ¿se fijan? Y lo que hace es actualizar valores, ¿cierto? La entrada es un const reference, así que lo recibe como referencia y no tiene permiso para modificar. Entonces este método no modifica el bellota script, sino que modifica el bellota. Ese también es como referencia. Entonces actualiza aquí el location x y el escalamiento, el ángulo, actualiza todos los parámetros. La versión actual, como puse acá en el comentario, no me deja modificar las texturas en tiempo de ejecución, así que si, aunque modifiquen en el bellota script el texture, en Autophagus no lo va a hacer, ¿cierto? Si lo intento hacer aquí va a explotar el universo, todo el universo conocido, ¿ya? Hay que implementar esa parte. Ya, pero esa es la forma. Entonces, volviendo. Desde mi update, hay un montón de código que trabaja sobre los bellota script y en el paso final actualizo toda la información. El observador astuto me dirá, si tengo 1000 bellotas y solo se movió una, estoy actualizando 1000 bellotas. Sí, efectivamente estoy haciendo eso que es ineficiente. Habría que establecer un sistema acá que actualice solo las bellotas que se modificaron. Ya habría que implementar eso. Pero un fin pragmático de ilustrar el proceso, lo hice así, ¿cierto? Si no hay que empezar a inyectar más código que complejiza el ejemplo. Y eso es todo, eso es todo. Resumen, ¿cierto? Defino objetos para el mundo de scripting con sus propios valores. Luego, tengo que ejecutar estos códigos de Lua, ¿ya? El primero de inicialización para definir bellotas y texturas. Luego, paso esas definiciones al mundo de C++, donde yo puedo entender el código de manera más eficiente, porque un stud vector tiene acceso, la memoria está escrita de manera contigua, que es más eficiente. Una tabla Lua, no, habría que ver cómo está implementado Lua, pero no, de seguro no es memoria contigua porque puede ser de tipos de datos distintos, así que probablemente hay un montón de punteros a distintas direcciones de memoria. ¿Ya? Entonces transformé aquí la información desde tipos de datos tablas Lua a std_vector y luego volví a pisotear la información del mundo de Lua con esta memoria que ya está organizada en un std_vector. Y gracias a Sol se hace el mapeo automáticamente. Luego, aquí esto es toda la interfaz de inicialización de Notophagus, ¿cierto? Transformé el mundo de scripting al mundo Notophagus y luego cargo la función de update en mi máquina virtual y en la función de update, cada vez que quiera ejecutar update, simplemente llamo a esa función que ya existe, que ya está definida en la máquina virtual, ¿cierto? Entonces ejecuto desde C++ código que ya existe en la página, o sea, ejecuto una función que ya está definida en la máquina virtual. Y el último paso para que las cosas funcionen, ¿cierto? Es transformar la información, ¿cierto? Actualizar la información en las estructuras de datos de Notophagus para que eso se vea reflejado en la visual, ¿cierto? Y eso es todo. Creo yo que es bastante sencillo, es bastante poderoso. Y si bien aquí utilicé Notophagus, uno puede utilizar cualquier otro sistema que esté con el que estemos trabajando, ¿ya? Ahora, aquí hay y a modo de cierre de trabajo futuro, ¿cierto? De propuestos, ¿cómo se llama? Temas que surgen relevantes al tema actual, es reflexión. Yo acá tuve que definir un objeto para el mundo del scripting y tengo acá una definición para el mundo de C++. ¿Ya? Tuve que programar dos clases, que en este caso, como es un ejemplo académico pequeño, en realidad no es terrible. Sin embargo, sería fantástico
que en realidad el objeto de acá, inicial, ya esté expuesto a Lua de alguna manera automática. ¿Ya? Yo acá tuve que implementar manualmente esa función addUserType. Sin embargo, si uno va a un game engine profesional, de los comerciales famosos, ¿cierto? De los más usados, realizan este proceso de alguna manera automática. Y por ejemplo, Unreal Engine utiliza macros, entonces pone ciertas macros, ciertos defines antes de los valores, y esa macro lo que va a hacer es, dado que expuse un atributo, va a ejecutar un código equivalente que va a exponer ese código al mundo de scripting. Entonces acá uno pone aquí to script o como sea que se llame la macro, por ejemplo msize. Entonces de esa forma ese atributo podría ser con algún truco de esa... Es un estilo de metaprogramación, ¿cierto? Toma, toma el código que está aquí abajo y me lo transforma o me aprovecha de ejecutar esta línea. ¿Ya? Esa es la estrategia que toma Unreal Engine. Otra estrategia es la que utiliza el Open3D Engine. En ese caso se añade aquí un método que tiene alguna firma, no recuerdo cuál es, void register o reflect. Y acá lo que hace, bueno, es en realidad esto. Es esto. Acá lo que hace es transformar, o sea, decide qué es lo que va a exponer de esta clase al mundo de scripting. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, estoy modificando el código fuente, ¿cierto? En este caso, Notophagus. Tendría que modificar el código fuente de Notophagus para que todos los objetos, o al menos los que me interesan, tengan algún mecanismo de exponer al mundo de scripting las cosas. ¿Ya? Eso. Ahora, sería fantástico hacer esto automáticamente, ¿cierto? Que todo el objeto texture de C++ automáticamente se vea reflejado en el mundo de scripting. ¿Ya? Eso, si bien eh, suena, no sé, astuto, automático, fácil, en C++ no es natural porque C++ no tiene esta característica de reflexión, ¿cierto? El lenguaje no se entiende a sí mismo. Un lenguaje como Python o C#, eso sí se puede hacer, pero en C++ no. De hecho, para C++, no sé si creo que era 23 o 26, se está formulando, ya está casi listo, creo, reflexión estática, o sea, en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Acá, esto que estamos viendo acá es una reflexión en tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, habría que ver en qué termina eso, pero faltan bastantes años, así que por ahora no es una solución factible. Pero eso con el tema de la reflexión, ¿cierto? En otros lenguajes de programación esto puede pasar. Ahora, otro tema, otro tema que también surge sobre esto mismo, Game Objects de runtime y Game Object de editor. ¿Ya? Podríamos decidir que ciertos atributos, ciertos métodos de acá estén disponibles para el editor y otros que estén disponibles para runtime. Y también podríamos realizarlo con macros o con algún sistema de registro como este que está acá. Entonces, en nuestra base de código, la gracia es que va a existir un único archivo, bellota.h, texture.h, gameobject.h, con la definición. Y hay determinadas macros o determinado mecanismo de registro, ¿cierto? Que va a exponer cierta funcionalidad al editor y cierta funcionalidad al gameplay o a runtime. ¿Ya? Entonces, fantástico, porque tenemos una única fuente de información de verdad, ¿cierto? En cambio, acá tuvimos que tener dos cosas. Y si viene alguien y modifica el archivo de acá, texture, va a tener que también en paralelo venir a modificar texture script y eso ya modificar algo que tiene que hacer match, ¿cierto? Perfectamente en dos lugares diferentes. Eso es usualmente
el origen de código, uno de los orígenes de código inmantenible, ¿cierto? Alguien viene y corrige un bug en esta clase y resulta que tenía que corregir el mismo bug o la información apropiada en TextureScript. Entonces arregló la mitad del bug o arregló un bug pero generó otro en el otro lado, ¿ya? En cambio, si fuera el mismo archivo, es más difícil que pase eso, ¿cierto? Se corrige una vez y se corrigen todas las clases derivadas con registros eh, que están exponiendo interfaces a distintos sistemas, ¿ya? Entonces, eso. Y por último, también aquí en la línea de reflexión, puede haber una estrategia de serialización. Yo puedo querer guardar un GameObject acá desde C++, transformar esto a un archivo de texto, o una representación de texto, o una representación binaria, también es factible, ¿cierto? Transformo esta data, de hecho ya es binaria. Si es que esto no tiene punteros de memoria, sería tomar el bloque de información. Bueno, en este caso sí lo es porque tiene un std_vector, ¿cierto? Eso es un puntero que es memoria que maneja std, la Standard Library. Pero si yo transformo esto en un bloque de memoria, le puedo pasar ese bloque de memoria al mundo del scripting, y el mundo del scripting también es un lenguaje de programación, por lo tanto también puede interpretar ese bloque de memoria. Entonces estas dos clases podrían podrían conversar a través de un mecanismo de serialización, ¿ya? Y eso me permite, por ejemplo, guardar un GameObject desde C++ y después levantarlo en runtime a través de script, o guardarlo en script y después se transforma automáticamente en código C++. Y si hay una correspondencia uno a uno, es maravilloso, porque yo programé quizás acá en scripting, que ya estamos súper conscientes de que ese es código más lento porque va a ser ejecutado a través de la virtual machine, ¿cierto? Entonces ahí hay un offset o una sobrecarga de performance que estamos perdiendo. Entonces construí mi código en scripting, pero se transforma en un binario y después el binario es cargado rápidamente por C++, ¿ya? Entonces también ahí hay algo que se le podría sacar partido. Y lo otro es, bueno, también va conectado con serialización, pero es a través de networking. Uno puede transportar la información binaria y recibirla en otra máquina, en otra ejecución del videojuego, ¿cierto? Y así podemos implementar multiplayer. Entonces, bueno, hay muchos temas aquí que están relacionados y tienen que ver básicamente con tener una definición de clase y poder generar versiones de esa clase alternativas, como por ejemplo para el mundo del scripting, para el mundo de la serialización, y para el editor y para el tiempo de ejecución. Entonces estamos proporcionando a través de una única, sería fantástico, no lo está haciendo este ejemplo, pero sería fantástico que a través de una única base de código expongamos funcionalidad a distintos usuarios de este mismo, y esos distintos usuarios es uno mismo, ¿cierto? Con el gorro de scripting, con el gorro de programador C++, con el gorro de networking, con el gorro de editor o con el gorro de runtime, ¿cierto? Eh, pero con distintos propósitos, poder reutilizar la misma definición de clases. Entonces eso es un tema, hay formas de hacerlo, no lo voy a ver al menos en esta sesión, pero me interesa que les quede el bichito en la mente de que es posible, ¿ya? Y bueno, con eso cierro la sesión. Creo que fue interesante y poderoso, ¿cierto? Esto mismo se puede aplicar a cualquier videojuego que quieran implementar utilizando un backend gráfico. Pueden referenciar los GameObjects vía, por ejemplo, algún texto, implementar las funciones de update. Acá no hice el tema de eh, permitir acceso a las funcionalidades, a las teclas del usuario vía scripting, ¿cierto? Puedo implementar todo eso. Em, Así que hay muchas cosas interesantes eh, que se podrían implementar, ¿ya? Así que con eso cierro la sesión y hasta la próxima.